Okay, we are going to get started now. I just want to welcome everybody to Harvard Law School. I'm Sharon Block, professor here at the law school and executive director of the Center for Labor and a Just Economy, which is proudly the institutional home for the Harvard Trade Union Program. We are thrilled today to have our annual John Dunlop Memorial Forum. And we'll be telling you more about our incredible speaker, who we're so honored to have deliver the lecture today. But just a couple of housekeeping notes. One is that the Vice President will be speaking in Spanish, so there will be live translation. For those of you who don't speak Spanish, you'll need the little earpiece so that we can have that, we'll have that translation available for you. And then in the question period, you can speak in English and the Vice President will be able to hear the English translation. Okay, so as I said, this is the John T. Dunlop Memorial Forum. John Dunlop was a very important figure here at Harvard and for the Harvard Trade Union Program. And to just give us a little bit of background and to keep John Dunlop present in our program and in today's events, I am really honored to introduce a dear, dear friend, David Weil, who is a professor at the Heller School for Social Policy and Management at Brandeis, a visiting professor at the Harvard Kennedy School, and I think it's fair to say a long-standing pillar of the Harvard Trade Union Program. So, David. Thank you, Sharon. And I will keep this brief because we all are very anxious to hear from our speaker today. I'm honored to be here, and it's always been my happy task to say a few words about John Dunlop that this lecture is named for. I had the good fortune to study with John. I think I was, if not one of his last students before he retired. And had the opportunity to learn and work with him in ways that had certainly, like many people, shaped my life as an academic and someone who also had the good fortune to serve in government. And I know that Sharon is going to provide more detail about our wonderful speaker today. I can just say that John would be very happy to have someone here to speak about industrial relations, workplace relationship, democracy, and capitalism in another country. John was deeply interested in comparative industrial relations. His famous book, Industrial Relations System, he wrote while he was in Geneva, Switzerland, and used it as a way to compare why different systems of industrial relations and worker representation led to different things. He was a faculty member at Harvard starting in 1938. He got tenure when John Maynard Keynes, when John wrote an article that corrected John Maynard Keynes, and Keynes published a response saying he's right. And he went on to be professor here from 1938 to 2003. He also served in every presidential administration from Franklin Roosevelt till Bill Clinton, with the exception of Ronald Reagan. He was the founder of the Harvard Trade Union Program, and that was a reflection of his belief that union leaders needed to be able to afford themselves the same kind of opportunities to learn from this institution that business leaders and government leaders could gain from. And in fact, this is the second oldest executive program on the Harvard campus, which was founded in 1942. I could go on, and I would be pulled from the podium and talk about all of the different things that John did in constantly bringing together the world of academics and the world of practice, including when he served as the Secretary of Labor in the Ford administration. But I'll just say a couple of things in particular. He cared about particularly workers who were not receiving representation. John built the only tripartite system
to provide collective bargaining rights to H-2A workers in this country, an agreement that continues to this day. John was deeply interested in industries from construction to garment industries and bringing people together. And I think it's important to mark sort of his basic view about the importance of bringing people together in a system of capitalism that could represent workers who were less empowered than the employers who they worked for. I'm not sure what John would make of the world we are in at this perilous moment, because he really believed if you brought people together and worked through what he called the common fact base, you could get good outcomes from that, and sustainable outcomes, and outcomes that were appropriate for a democracy. As we continue to witness the attack on some of our most basic institutions of worker representation and democracy more generally, it seems an important time to remember the life and legacy of someone like John, who believed deeply in the capacity of working people to be at the table and setting the terms of their own life going forward. Thank you very much. Thank you so much, David. So, as I said, we are so honored to have with us today as this year's Dunlop Forum lecturer, Yolanda Diaz, the Vice Prime Minister and Second Vice President of Spain, and also the Minister of Labor and Social Economy. She is a leader not only in her own country, but of the European progressive left, who has made her mark by organizing the small parties traditionally proliferating at the left or around the dominant social parties. The party she formed and was the first president of is called Sumar, which means to sum up. And in the case of Spain, it is thanks to the votes gathered by Sumar that the previous government at the national level was formed between the Social Democrats with President Pedro Sanchez, who became prime minister, and Sumar, on a platform that is really centered on workers and economic justice. So they were elected first in 2018 and then received a second mandate in 2022. Vice President Diaz is from Galicia, which, interestingly, is the part of Spain that is closest to us here in Boston, as it is on the Atlantic coast. There's so many things to admire about Vice President Diaz. I'd say the fact that I love the most and is giving me so much hope right now is that she's originally a labor lawyer, and I mean a real labor lawyer, representing trade unions before she embarked on her political career. Can you imagine having a union lawyer at the head of the government? What a difference. We know what a difference that makes. She learned about labor issues at home from a father who was a union leader and a great figure of the resistance against the Franco dictatorship. Another reason why she gives us hope here today. But the values of labor, the importance of labor rights, of collective union rights, of freedom and democracy are values that Vice President Diaz deeply holds. It is not just a theory for her. It is a heritage to defend, to foster, and to pass on to the next generation. She was first elected at the regional parliament level before moving on to the national level as she transitioned to a political career. She has held the portfolio of the Minister of Labor under the first and second Sanchez governments, and as the Minister of Labor, she's been recognized for her many successes in advancing pro-labor policies to solve labor market problems in ways that empower and support workers. During the pandemic, she led the Sanchez administration's efforts to protect workers' physical and economic health. Her success is evidenced by the fact that the Spanish labor market has had a record low level of unemployment for the past 20 years, while the Spanish economy has grown at a rate of more than 3%, making it the envy of much of Europe.
She is lauded for not looking for the easy or incremental policy solutions. She's recognized for pushing for transformative structural change towards a more just and labor-centered economy, and you will learn just how transformational and structural her vision is. So let me just highlight one key piece of legislation that's very telling about her leadership. I'm probably going to butcher how I say this, but the lay rider. Is that okay? Yes. All right. This law represents her government's fight against the platformatization, or as we often say here, the gigification of work. Under this groundbreaking law, platform companies must treat their workers as employees with all the attendant protections, not as independent contractors, as we see really epidemically here. It has achieved employment law protections for hundreds of thousands of workers in Spain. She followed up her success in Spain with a similar effort to get the EU to adopt a similar directive on platform work, and now she is taking on the world as she pushes for a similar directive at the ILO. Okay, so this now brings us to what we are going to hear more about today. So a year ago, Vice President Diaz decided to move decisively on another key issue for workers, the absence of democracy at work. You'll be interested to know that Spain has had in its constitution a provision that was largely forgotten, but that was very important. And we'll hear a lot more about that, but this provision speaks to the responsibility of public authorities to ensure that workers can participate in decisions at the firm level and have access to the means of production. This was, in fact, the very constitution formed under the democratic transition from the Franco dictatorship to democracy in 1978. And so it speaks so powerfully to the idea that a democratic society cannot be built on deeply authoritarian systems of power in the workplace. There is this connection between workplace democracy and political democracy. So this is where our colleague Isabel Ferraris enters the story. I am so proud to say that Isabel is a senior research fellow at the Center for Labor and a Just Economy and has been associated with our program since her postdoc years here in Cambridge a while ago. Say how long. She came here to Cambridge after she had finished her graduate studies in political science at MIT. She's a Belgian sociology professor at the University of Louvain, member of the Royal Academy of Sciences and Arts of Belgium, and a distinguished research fellow at the Institute for Ethics in AI at Oxford University. And our HTUP class, you will be happy to know that she is also an HTUP alum from the class of 2005. Isabel is recognized internationally for having led an original research program focused on understanding firms as political entities that need to be embedded into the democratic architecture of society, and that sees workers as labor investors that are vital to the existence of firms, but who too often, too widely, are left without voice in the power structure of firms. Isabel has written many books and scientific papers on these topics. I highly recommend them to you. So Isabel was the logical choice to lead Vice President Diaz's International Committee of high-level experts on democracy at work. And in the course of the last year, this committee has worked really hard to produce a 500-page report. It's in Spanish, but it's also available in English, as are summaries, and you don't have to read the whole 500 pages all at once. And just on Monday in Madrid, Isabel handed over this report to the vice president, and it is making news all over Spain, all over Europe, and now that the vice president is with us, it will make news here in the United States. So at CLJE, we focus on how the law can empower workers and enable them to build an equitable society across
their economic aspects of their life, social aspects, and political aspects. And so, again, we are so honored to have Vice President Diaz with us and Professor Ferraris to give us hope that together we can actually bring this conversation to an even larger audience as it moves towards becoming reality. So first, we're going to ask Isabel to give a few words introducing the report, and then we will hear directly from the Vice President. And again, she'll be speaking in Spanish, but live translation is available. So, Isabel? This is actually the real copy of the report. So it came from Madrid. It crossed the Atlantic to be with you today. I am very happy to be with you. Thank you so much, David and Sharon, for having me too today. Just to give you a very short introduction to this report, because sometimes we feel from Europe that things are so different over there and from what's going on in the US. But actually, things might not be so different. And so I wanted to insist on a few common points and a few differences just to help you get on board with this. The first point is that this, and this is probably an original point in the politics that we see today in the US. This is a leader that you are going to hear from who is leading with science at her side. And I think that's a very important point for us in the context of a university to recognize that indeed in the development of democracy, the access to culture, to understanding, to knowledge is absolutely central to the possibility to build a democracy. And you have to have leaders who will really value what the scientific knowledge can help clarify about society, how it's made, how it's working, etc. So here, this report that you can download from the web, we have, it's in many places, but the easiest one is reportondemocracyatwork.org. There is the report, and you will see that we have assembled quite a big body of knowledge coming from various sides of the social sciences and beyond to understand the key points that the Vice President will tell you about. That's the first point. The second point is a warning point that, of course, you know that in Europe we have quite a sophisticated system of industrial relations compared to the US. In the sense that, for instance, in the case of Spain, in firms where there are more than 50 employees, there are works councils which are set where basically workers elect their representatives, and these representatives meet with the management, and this is not the collective bargaining as you know it here. There is also a collective bargaining process going on, but there is this Works Council which provides a second channel for representation to actually cover issues of work organization. We call that a system of information and consultation. This is very key as a building block, but you will hear the vision of the Vice President. Obviously, it is not enough, and this is what we have actually helped clarify in this report, is to make clear that to have information about the way the firm works, to have information about how the work is organized is very important, but this is far from being in a position to influence the key strategic decisions, like what are we producing, what kind of service are we giving to our customers, our patients, who is the CEO, who gets to elect the CEO? Never the workers. While workers are the only ones who are literally governed by the decisions of firms. So
you have a country where there is really something significant already in terms of voice from a US perspective, and yet it's far away from other options that we also see in Europe, and the most developed system, if you want, of democracy in the workplace in a traditional capitalist firms, companies, is the German model, which is called a co-determination model. And that's also, I usually, when I come to teach at the TUP, I realize that in the US, it's totally news to many union leaders that co-determination exists. But actually, that's how the biggest companies in Germany are run. And this means that half of the seats at the board level are actually occupied by workers' representatives. Half of the seat, can you imagine? The chair, obviously, is always, and it comes on top in terms of voting, always chosen by the capital investors. So this is what we call false parity co-determination. But from the perspective of Spain, this is amazing, because in Spain, there is not even one worker on the board. Like in my country, Belgium, it's exactly the same situation. And what's interesting for you to know is that only 9 out of the 27 EU countries don't have a system of workers' representative on the board, which means that, so in 18 countries in Europe today, as we speak, there are workers on board. But the most ambitious situation is when they are in this situation of false parity. So from a perspective of workers' voice, that's very interesting, very telling, because you have never heard that Germany has collapsed in terms of its results, right? So it seems to be working quite fine, but it's far from actually an ideal system of voice. So still there is a lot of things to do. And this is the last point I wanted to make. This is the originality probably of the report, is that we actually were tasked to think about how we can actually accelerate change in a system of industrial relations as we know it in Spain, but actually it's a thinking that we can transpose in other countries. And what we propose in this report is to think in terms of a trajectory of democratization for every firm on both avenues, if you want, on the avenues of voice and on the avenue of ownership. Because these are the two values that are set very clearly in this article of the Spanish Constitution. That's the beauty of it, is that we have a constitution where 48 years ago, because this was a country coming out of the Franco dictatorship, they really realized that if you want to build a vibrant democratic society, you have to care for what is happening in the workplace. You have to care for how people are treated. And if they are literally governed every day by the rules and the decisions of the firm, you need to provide access to voice and ownership. Otherwise, this is going to be a failed attempt at democracy. So for now, 48 years, nothing has moved in Spain in terms of opening up this access to strategic decisions, to ownership. And this has been the task of Yolanda Díaz, to bring this debate on top of the table, to have actually a coalition agreement featuring the need to move forward with this perspective. And we've been extremely honored with my colleagues, in particular Julie Battilana, professor here at the Kennedy School, that is a TUP faculty also. We've been serving in this committee to provide for all the knowledge necessary for thinking about this problem and seeing that there is a way forward that is extremely ambitious, but that is at the same time very practical, and that can really open up for a better future for all, for the resilience of the planet, and for the strengthening of democracy. So, Vice President Yolanda Díaz, it's my great pleasure to invite you here to our audience. Thank you so much.
Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por acoger esta Dunlop Lecture en un momento en el que la palabra democracia vuelve a ser una palabra exigente, incómoda y precisamente por estas razones radicalmente imprescindible. Quiero empezar por situar el tiempo histórico en el que hablamos hoy. Porque si hablamos de democracia en el trabajo, no es para abrir un seminario especializado, sino para responder a una pregunta grande. ¿Cómo se sostiene una sociedad democrática cuando el poder económico, tecnológico y geopolítico se desplaza fuera del alcance de la ciudadanía? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Durante demasiado tiempo en Europa se nos quiso convencer de que la democracia podía reducirse a un conjunto de instituciones estables y que en el fondo la economía era un asunto técnico, gestionable, compatible con cualquier régimen político y solo gestionado por unos pocos. Como si el poder económico fuera neutral y no necesitara control democrático. Se nos invitó a pensar que lo importante era solo votar y que los técnicos se ocuparían de la economía, los mercados, las inversiones, los algoritmos, las cadenas globales de suministro se organizarían solas. Pero ese relato nunca fue inocente. Servía para justificar que las decisiones más decisivas quedaran fuera del alcance de la mayoría social, de la ciudadanía. Ese supuesto hoy se ha roto, y se ha roto con un estruendo que ya nadie puede fingir que no oye. En este clima, no es casual que se ataquen también las instituciones laborales internacionales, fundamentalmente la OIT, cuando se golpean las estructuras de cooperación, todas las multilaterales, se golpea lo que protege a quienes viven de su trabajo frente a la carrera global contra sus derechos. Y van directamente en serio. Fíjense, ahora mismo, en estas horas, en mi país, Trump y el dueño de Telegram acaba de amenazar a nuestro país, amenazar directamente a los seguidores de Telegram, yo soy usuaria de Telegram, diciendo que el gobierno de España está limitando los derechos digitales en el mundo. Yo les quiero contestar aquí a ambos dirigentes, sustancialmente al señor Trump, que sí, el Gobierno de España vamos a defender la democracia, vamos a romper con los monopolios digitales y vamos a regular, como estamos haciendo y como hemos hecho, la ley Rider, y que ellos no mandan. Este mensaje que hoy el dueño de Telegram a estas horas está mandando al mundo es que en definitiva quieren ir contra el gobierno de España, que somos un ejemplo en el mundo de regular para la mayoría social. Déjenme que me detenga aquí porque esto que ha pasado ahora mismo, mientras les estaba escuchando, es sin lugar a dudas muy grave. Y justamente creo que la intervención que vamos a tener ahora, el trabajo que ha coordinado brillantemente la profesora Ferreras y un equipo multidisciplinar, conecta directamente con lo que venimos a hablar hoy aquí, que es de democracia en el trabajo. Porque es verdad, hay una verdad incómoda que hemos intentado olvidar. La democracia política no puede sostenerse indefinidamente sobre una economía que funciona como una autocracia cotidiana. Esto, en definitiva, es lo que ha estado pasando. Si pasamos la mitad de nuestra vida en el lugar del trabajo y si en ese lugar no tenemos voz, si en ese lugar no podemos influir en las decisiones que afectan sobre nuestra salud, sobre nuestro tiempo, sobre nuestro salario, sobre la dignidad o sobre el futuro de los trabajadores, entonces la democracia deja de ser una experiencia compartida y se convierte en algo distante, casi en algo ajeno. Permítame que les diga una obviedad. La democracia no es solo un sistema institucional. Es una forma de organizar la vida en común, lo comunitario. La democracia se juega cada día
en los espacios donde se reparte el poder real, donde se toman decisiones que afectan a millones de personas y donde se decide quién manda y quién obedece sin poder intervenir. Esto es de lo que habla el informe que ha coordinado la profesora Ferreras, justamente de cómo los trabajadores y las trabajadoras en mi país, pero en el mundo, están siendo gobernados por sujetos, por entidades políticas que son empresas, sin poder formar parte de estas decisiones. Y esto es una gran fisura democrática que además genera una enorme desafección ciudadana. Vengo a hablarles de una de esas formas cotidianas de democracia, la que debe existir en el mundo empresarial, la que debe regir nuestro modelo productivo y la que debe de ser el cauce en el que se muevan las vidas profesionales de las personas trabajadoras. Vengo a hablarles de la democracia en las empresas como forma de entender nuestro sistema económico y empresarial, como paradigma de la democracia y de la justicia social, como paradigma de algo elemental que ha de llegar a nuestras vidas. Por eso hablamos de una democracia imperfecta o inacabada si dejamos la esfera económica fuera de los lugares de decisión con la gente trabajadora dentro. El gran jurista francés Supiot dice que no se pueden abordar ninguna transformación ninguna sin el mundo del trabajo dentro. Pero es que el trabajo tiene que poder decidir de manera colaborativa sobre las realidades que viven en las empresas a diario. Cuando decimos democracia en el trabajo, no hablamos de un eslogan amable. Hablamos de dos cosas muy concretas que ha referido la profesora Ferreras. Primero, el derecho efectivo de quienes trabajan a participar en la toma de decisiones que les afectan, desde la organización del tiempo hasta la salud pública en las empresas. Piensen ustedes que millones de trabajadores al día se están enfermando en el mundo sin poder formar parte de estas decisiones. Nos acompañan aquí expertos de la ciencia médica. Es muy grave, pero no solo la salud, es que son ajenos a la toma de decisiones que tienen que ver con el modelo productivo. Insisto, desde la salud, el uso de las tecnologías, la gestión de las plantillas, la propia formación que deben de recibir o las reestructuraciones que se produzcan en las plantillas, a veces muy dolorosas, con formas de deslocalizaciones. Fíjense, en cuestión de segundos se reparten dividendos con un clic en una empresa. Y en esa misma cuestión de segundos, con una toma de decisión empresarial, miles de trabajadores y trabajadoras pueden ser deslocalizados o perder sus empleos sin poder decir absolutamente nada en el mundo. No hay nada más antidemocrático. Y esto es de lo que va la democracia en el trabajo, el informe que hoy les presentamos justamente aquí. En definitiva, va de la participación real en la riqueza que se genera, no como una caridad, no como algo asistencial, no como un premio, sino como un reconocimiento expreso de que el trabajo no es un coste y que la empresa no es una caja cerrada, sino, como dice la profesora Ferreras y el equipo de profesores y profesoras que han configurado este informe, es una institución política. Hace algo más de 47 años, la Constitución española, tras el franquismo, tuvo que afrontar el reto de construir una democracia sobre las cenizas de una dictadura. Cuando aquella Constitución del año 78 estableció los pilares de un nuevo Estado democrático, configuró dos principios rectores de gran importancia. Primero, uno que es clave, artículo 128 del texto constitucional: toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Segundo, estableció que los poderes públicos tienen la obligación de promover la participación de las personas trabajadoras en la empresa y de facilitarles el acceso a los medios de producción. Artículo 129. Es un mandato constitucional, por tanto. Pueden parecer preceptos revolucionarios,
pero en realidad simplemente trasladan al ámbito de la empresa los mismos principios y los mismos valores que la Constitución española estableció hace más de 4 décadas para el nuevo Estado democrático. Sin embargo, lo que los constituyentes reflejaron en el papel nunca, después de 47 años, se trasladó al mundo del trabajo. Es la primera vez, por tanto, que damos un paso al frente y agitamos la Constitución española y vamos a cumplir con un mandato constitucional. Y una democracia que se detiene en la puerta del trabajo, entiendan ustedes, es una democracia incompleta. Decía Simone Weil que una no podía dejar el alma antes de entrar al trabajo. Vamos a parafrasear a Simone Weil y, desde luego, no podemos dejar la democracia a las puertas del trabajo, ese lugar en el que pasamos más de la mitad de nuestras vidas. Por eso este debate es tan importante. Simone Weil en su época y hoy, ¿no?, a pesar de la distancia, parece un poco extemporáneo que tan tarde estemos hablando de lo que hoy estamos hablando aquí. La reforma empresarial es la reforma pendiente en España. Hemos hecho una reforma laboral muy importante, hacemos reformas muy importantes, pero es verdad que hasta ahora, desde la Constitución española, la reforma pendiente es la reforma empresarial, la modernización del mundo empresarial en nuestro país. Un hecho que durante décadas creo que ha sido ignorado, pero que nos recuerda que la nuestra es una democracia en la que la concepción autoritaria de la empresa sigue vigente. Es una concepción casi, si me permiten, eclesiástica. Es una concepción en la que se guía por el ordeno y mando. Decía antes, en un conversatorio privado que tuvimos con los profesores y las profesoras, que es como una traslación de que el mandato constitucional en el artículo 38 de la libertad de empresa en el ámbito de la libertad de mercado se traduce como un ordeno y mando, cuando no es así, cuando es un instituto político que tiene que estar guiado por reglas auténticamente democráticas. Ahora, como decía el Papa Francisco, no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Por eso este debate es tan importante ahora, por eso este informe cobra más importancia que nunca. Un cambio que viene marcado por transiciones que van a decidir si nuestras democracias se fortalecen o se vacían. Es la transición ecológica, la emergencia climática es incuestionable, no hay planeta B y este es el abordaje que tenemos que hacer, la digitalización y también, permítanme, la transformación feminista de la sociedad. No hay democracia sin las mujeres dentro y en el mundo económico más. Y, desde luego, la ineficiencia de la organización empresarial careciendo del talento de las mujeres es un absoluto error. Y en un momento así, la pregunta democrática no puede quedarse en las instituciones políticas. Tiene que entrar de lleno en la economía, en las empresas, porque si esas transiciones se gestionan sin la participación, sin los derechos y sin el reparto justo de sus beneficios, lo que crecerá no es el progreso, sino que lo que crecerá será la desigualdad, la desafección y el autoritarismo. Desde esa convicción empezamos los trabajos normativos para dar una voz más alta y más clara a los trabajadores en las empresas y también para permitirles acceder a la propiedad de las propias empresas, para configurar un tejido empresarial que no aspire solo a repartir beneficios entre los dueños del capital. Voz y propiedad son los derechos que contempla el artículo 129 de la Constitución española y son también el título del informe que encargamos a la Comisión de Carácter Internacional de Alto Nivel dirigida por la profesora Ferreras. Las fórmulas para democratizar la empresa no son abstractas ni son retóricas. El informe que presentamos el pasado lunes concreta una propuesta clara basada en 2 ejes que son inseparables, la voz y la propiedad. La voz significa garantizar
que las personas trabajadoras participen de forma efectiva en los espacios donde se toman las decisiones relevantes. Por ejemplo, lo he dicho, la organización de trabajo, la tecnología, los algoritmos, la reestructuración, los despidos, pero también en los órganos de gobierno de las empresas. Y no como oyentes pasivos, sino como una parte activa de la gobernanza. Este es el reto de época, ser capaces de gobernar las transiciones como la digital, pero protegiendo a la gente trabajadora. Por eso fue clave la norma que hicimos en España con acuerdo tripartito, con diálogo social, la denominada Ley Rider, que, como se ha dicho antes en la presentación, reconoce la laboralización de las personas que trabajan en plataformas digitales y garantiza su derecho a organizarse y a participar colectivamente. Hoy España es el único país en el mundo que cuenta con una regulación de esta naturaleza. Y no es un detalle menor, significa afirmar que los algoritmos no están por encima de la democracia. Que la innovación no puede construirse sobre la negación de los derechos. No hay nada más viejo que un trabajador gobernado por una app y privado de derechos laborales. Esto sí que es muy viejo. Nada más viejo. Y que la organización del trabajo, también cuando es digital, debe estar sometida a reglas democráticas y a control efectivo. Pero es imposible hablar de democracia si no hablamos también de riqueza, de beneficios, de dividendos. En definitiva, cuando hablamos del reparto del poder. Por eso, la segunda indicación del informe es la propiedad. Aumentar la participación de quienes trabajan en la riqueza que generan con instrumentos propios del siglo XXI. Y lo hacemos con criterios claros, proporcionales al tamaño de la empresa. Por ejemplo, se establece que en caso de no alcanzarse un acuerdo voluntario, las empresas deberán poner en marcha planes obligatorios para facilitar el acceso de las personas trabajadoras a la propiedad al menos del 2% del capital social en las empresas entre 25 y 1.000 personas trabajadoras y el 10% del capital social en las empresas de más de 1.000 personas trabajadoras. No es como un incentivo opcional, ni como una concesión puntual, sino auténticamente como una concepción democrática que reconoce que quienes crean valor en términos económicos, deben participar también en su control y, sobre todo, en sus resultados. Además, la democracia en la empresa refuerza, como se ha dicho al principio en la presentación, el poder de los sindicatos, lo que se traduce en la mayor defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y el mayor cumplimiento de la normativa laboral. Por tanto, es un instrumento de gran valor en la lucha contra la pobreza. Lo vuelvo a decir, no hay nada más viejo que la desigualdad y la pobreza. El modelo Trump, el modelo de la exclusión por arriba, de unos hiperricos que se ausentan de las normas de la sociedad democrática, es muy viejo. El modelo de unos tecnofeudales, señores feudales, que nos conduce a una concepción que es ajena a los avances progresistas que hemos conseguido ya. Y como saben ustedes, se han teorizado algunos de ustedes, la desigualdad y la pobreza es una decisión política. Y yo estoy en el Gobierno de España para acabar y reducir la desigualdad en mi país y, si podemos, en el mundo. Y es posible hacerlo. Hay riqueza suficiente para hacerlo. Y lo quiero decir hoy aquí. Es posible hacerlo. La idea es sencilla y es profundamente democrática. Permítame que les diga, si el trabajo es el motor de la riqueza, la democracia exige que una parte de esa riqueza vuelva al mundo del trabajo. Este informe es una hoja de ruta para devolver el poder a la gente trabajadora. No se puede hacer nada sin la gente trabajadora. Los pensadores neoliberales teorizaron un supuesto mercado sin límites que en realidad siempre ha sido un mercado limitado al enriquecimiento de unos pocos. Hoy, permítame que les hable de Peter Thiel, el
el ideólogo del tecnofeudalismo y de la ilustración oscura, que lo tiene muy claro cuando nos ha afirmado, y cuando habla de empresas y de trabajo, cuando él afirma que el monopolio es la condición de todo negocio exitoso. ¿Se dan cuenta ustedes lo que nos están diciendo los señores tecnofeudales, lo que dice en definitiva Trump? Es una idea que rompe con los principios más básicos que fundaron los Estados Unidos. La idea de la libertad que defienden es la libertad de la oligarquía de unos pocos y de un crecimiento infinito. Y ustedes saben, como nosotros, que el crecimiento es finito, no es ilimitado. Lo mejor de la tradición liberal nos habla de lo contrario. El cambio político que estamos viendo es que son iliberales. Y este es el cambio en el que nos encontramos. Nos habla de sistemas de intercambio y de contrapeso, nos habla de pluralidad, lo que hacíamos, sin la que, como conocíamos, no es posible la democracia. La ideología del crecimiento permanente y perpetuo que va absorbiendo, acabando con los demás, es la misma que la que tiene una célula cancerígena. Por tanto, es patológica y nos enferma. La idea de la felicidad de Thiel, de Trump o de Marx es la felicidad de los monstruos. La ofensiva que están desplegando sobre el mundo solo se puede pelear si enfrente tenemos una idea radicalmente distinta de la tecnología, de la riqueza, de la empresa, de los impuestos, del trabajo y también de la democracia. Y por eso estamos hoy aquí. Por eso ustedes en esta universidad son tan importantes, para que demos luz, para que frente a su ilustración oscura abramos las ventanas y digamos que hay alternativa, que es la alternativa de ser mejores, de progresar y del bien común. Una idea, en definitiva, basada en la libertad real, basada en la res pública, en la cooperación, en el acuerdo y en la regulación. Una norma basada en el poder de los más, de las mayorías sociales frente a los menos. La democracia ha sido siempre el poder de las mayorías que menos tienen contra el poder de las minorías que acumulan y privatizan la libertad de todos. Permítame que les diga que la falta de confianza ciudadana en la política es un problema gravísimo. Son los agujeros democráticos a los que estamos asistiendo en el mundo contemporáneo. Lo saben muy bien. Son máquinas que generan desafección ciudadana. Lo sabe muy bien Trump, lo sabe muy bien Vox en mi país, lo sabe Milei, lo sabe Meloni, lo sabe Orbán, lo saben. Es una herramienta clave para desanimar a la ciudadanía en el mundo. La disminución de la participación ciudadana en las actividades cívicas e incluso el auge de la ultraderecha pueden encontrar un importante revulsivo en un mundo empresarial con un sistema de funcionamiento comprometido con la democracia. Acemoglu y Robinson, al estudiar trayectorias históricas de países y regímenes, insisten en una idea que es clara. Las sociedades avanzan cuando las instituciones son inclusivas y se hunden cuando se vuelven extractivas, cuando se convierten en máquinas que concentran poder y riqueza en manos de unos pocos. Por eso la apuesta que hacemos en este informe es por una concepción democrática inclusiva del mundo empresarial. Permítame terminar con una advertencia clara. Si el mundo se reorganiza en torno a autoritarismos, si se debilita el derecho internacional, como está pasando hoy, si se vacía la cooperación multilateral, si se normaliza la impunidad ante crímenes de guerra y la persecución contra los más débiles, la democracia no puede sobrevivir. Soy una creyente de la democracia. La disputa es la democracia, lo saben muy bien. Lo sabían los luchadores antifranquistas en mi país y lo sabemos hoy en el mundo. Y ellos lo saben muy bien. Por eso Peter Thiel ha dicho ya la democracia es incompatible con la libertad. Ese riesgo hoy tiene nombres y apellidos. Trump personifica lo contrario de la democracia económica.
no solo personifica el odio, que también, como instrumento político. No solo personifica un liderazgo excéntrico, sino que personifica un autoritarismo caótico. Es una forma de ejercer el poder político para enriquecer a unos pocos hombres tecnofeudales, heterosexuales y blancos. La imagen de la toma de posesión de Trump, rodeado de los CEOs de las multinacionales tecnológicas, no era una imagen, no era un símbolo, era un programa político que está ejecutando sin detenerse, desde la primera orden ejecutiva que dictó a los primeros días de la llegada a la Casa Blanca. Es la orden que está dando hoy contra mi país, contra mi gobierno, es la orden que ha dado en la OIT, como señalaba la profesora, para no regular las plataformas digitales, es la orden que está dando a la Comisión Europea para que les dejemos hacer lo que les dé la gana y un nutriente de unos pocos se enriquezcan a costa de la mayoría y a costa de algo que es vital en el mundo empresarial y por la que los empresarios tenían que alzar la voz, que es a costa de vulnerar la competencia leal en el concurso democrático entre las empresas. Es un proyecto basado en la desposesión y que creo que está dirigido a algo fundamental, al mundo del trabajo. Les estorba el mundo del trabajo. Por eso, querida profesora Ferreras, querida Isabel, este informe hoy gana más relieve que nunca. Este informe hoy es la motivación para darle fuerza a la gente trabajadora. Ellos atacan al mundo del trabajo por su fortaleza y atacan a los sindicatos. De las primeras órdenes ejecutivas que dictó Trump iba contra los sindicatos en su país, porque saben de la fuerza de organización de los sindicatos. Este informe es un baluarte, es clave para, sí, dinamizar y dar poder a la gente trabajadora y también a los sindicatos en el mundo. Debilitar a la clase trabajadora mientras promete un futuro mejor que nunca llega. Esto es lo que está haciendo Trump todos los días. Lo tiene muy claro, no me voy a extender. A diario dicta órdenes ejecutivas contra la gente trabajadora que van replicando en todos los gobiernos autoritarios en el mundo. Y esa oligarquía hoy tiene una forma nueva. Es la oligarquía tecnofeudal, es, si me permiten, el América primero de Trump, es la oligarquía americana primero, que es lo que está haciendo en definitiva. Son los hombres que controlan nuestros datos y se hace negocio con nuestros datos y se entra en la vida privada con nuestros datos, saben todo de nosotros y de nosotras, de manera antidemocrática. Los que quieren saber qué comemos, qué vemos y qué deseamos para hacer lo que ya están haciendo, controlar lo que votamos. Los que convierten la información en poder y el poder en dominio. Ese es el mundo en el que un multimillonario puede comprar una plaza pública digital, como estamos viendo, en el que ese multimillonario tiene tanta riqueza como el 99% de la población. El mundo en el que Elon Musk privatiza las redes sociales, permite que la inteligencia artificial se use para sexualizar a las mujeres y no pasa nada. Ustedes se pueden creer cómo es posible que no se esté legislando ya para evitar esto. El mundo que normaliza el odio y los humanos no nacemos odiando. Premia el ruido, la mentira y la violencia simbólica porque generan beneficios para ellos y para su corte de hombres poderosos. Hoy la clase opresora no viste un uniforme ni lleva coronas, no lo necesitan. Es la clase tecnológica, una nueva clase que tenemos que entender bien y a las que le tenemos la obligación ética, política y moral de ganarles. Una minoría que no ha sido elegida por nadie y que aspiran a gobernarlo absolutamente todo. Por eso este informe va en contra directamente, es un modelo radicalmente diferente a lo que ellos suponen. Lo quiero decir con claridad desde aquí
Elon Musk está amenazando la democracia también en España. La orden que hoy se dicta o el mensaje que se envía desde el dueño de Telegram a mi país es claro. Quieren acabar con el gobierno de España. El dueño de una plataforma digital no puede creerse que está por encima de un gobierno legítimo, democrático, que ha salido de las urnas. Y permítanme que les diga con humildad que vamos a demostrarle que en España mandan los españoles y las españolas, no los algoritmos, ni los señores feudales del siglo XXI. También permítanme que les diga que España va a ser un contrapeso a las imposiciones trampistas junto a cualquiera que crea en la causa de la libertad. Este informe también va de libertad. Es muy importante. Yo les conmino a que lo lean. Es extenso, pero es apasionado. Merece la pena la reflexión que opera más allá de la propuesta que ofrece en el mundo empresarial. Propuesta, digo, para los medios, lo he dicho con la profesora Ferreras el otro día, para los medios de comunicación social, absolutamente constitucional. Estoy aquí para decirles algo más hoy. Quiero hacer, y con esto termino, un alegato a favor de la esperanza. La democracia siempre tiene que ser un proyecto de esperanza, de futuro para mejorar la vida de la gente. La democracia es más que unas elecciones o unas instituciones, es más que ir a votar cada 4 años. La democracia es que en el mundo productivo, en las empresas, los trabajadores puedan tener voz y puedan repartirse también o formar parte de la producción en sus empresas. La democracia es el sueño de millones de personas como ustedes y como yo. Lo saben muy bien aquí, desde las luchas de los trabajadores de Chicago, a Martin Luther King, a Roosevelt, el feminismo, los derechos LGTBI o los propios fundadores de su Constitución. Lo sabían muy bien. Es muy importante, por tanto, que no pensemos en negativo. Ellos son los del no, los del odio y la destrucción. Este informe es una propuesta de esperanza, de democracia, de progreso, de libertad y de un país a favor. Somos los del sí. Y esto es muy importante tenerlo claro. No podemos pensar solamente que hay que parar a la extrema derecha. No, así nos vamos a equivocar. Lo que hacemos con este informe es una propuesta política, de política pública para ganar el país, para meter a la gente trabajadora dentro. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Tenemos la obligación de lanzar un proyecto de política pública que la gente sienta como propio. Esto es una herramienta hoy para la gente trabajadora de mi país, pero para la gente trabajadora del mundo. Y es importantísimo que lo tengamos. Efectivamente, el formato académico será usado en la academia, pero hay que popularizarlo y no tengan ninguna duda que de aquí me reuniré con todos los sindicatos, mañana mismo lo haré en Nueva York y en todo el mundo para popularizar este informe. Es una herramienta para ganar poder la gente trabajadora en el mundo, no solo en España. Por tanto, es clave para dar esperanza hoy en el mundo. Y permítanme que les diga una obviedad, lo digo siempre, como creyente que soy de la democracia. No hay democracia sin demócratas. No hay democracia sin vitalidad democrática. La gente tiene que ver con su vida la democracia. Cuando subimos los salarios, entra por las puertas de todo el mundo, las casas de la gente. Cuando en mi país he subido el salario el 66%, no tengo que decir nada más. En todas las casas españolas ha llegado una buena noticia. Es que lo ven, es tangible, es democrático. Les hemos subido el salario mínimo un 66%. No tengo que decir nada más. No hay que hacer campaña. La democracia tiene que llegar ahí.
La democracia tiene que llegar a las escuelas públicas, que tienen que ser de calidad. La democracia tiene que llegar a los colegios profesionales, como es el mío, el de abogados y de abogadas. La democracia tiene que llegar a todos los lugares de nuestra vida. Y esa teorización que han hecho de que podemos decidir todo, excepto la parte económica, que es un asunto técnico de los mercados, permítame, antes conversaba con los profesores en privado y claro, esto ya lo escribió Hayek en el año 44, Camino de servidumbre, y no tenían razón. Y no tenían razón. La gente tiene que ver, sentir en sus vidas una democracia que transforma, que le llega a su vida cotidiana. Quiero dejar claro que es posible parar a la extrema derecha, que no son invencibles. Fíjense la importancia del lenguaje. Cuando hablan de ola reaccionaria, lo que están emulando es a un fenómeno meteorológico, a un elemento de la naturaleza. Es una ola que es imparable. Y no es verdad, no es una ola, son parables. Y tenemos la misión de pararlos. Un pequeño ejemplo, mientras Trump deporta a personas migrantes, nuestro gobierno en España vamos a regularizar a 500.000 personas migrantes. Esa ola no es imparable. Es que el gobierno de España, frente a las deportaciones masivas y el miedo en la gente migrante en Estados Unidos o en mi país, nosotros vamos a regularizar a 500.000 personas trabajadoras que son migrantes, que son nuestros hermanos, que son nuestros vecinos y que forman parte de nuestras vidas. Y que no se explica en nuestro país. Yo, que soy gallega, la profesora Ferreras es hija de un republicano, un exiliado republicano español. Yo soy, igual que mi directora de gabinete gallega, igual que nuestra cónsul general, no se explica nuestras vidas sin la inmigración. Y es un elemento de riqueza y de diversidad. Por tanto, frente a su odio, nuestra esperanza. Y sí, no es una ola. Se les puede ganar. Este documento, querida Isabel, sirve para ganarles. No es una propuesta, como dije al principio, académica. No. Es una propuesta que se va a convertir en un elemento normativo. Por tanto, en una ley. Creo que la inmensa mayoría de la gente de Estados Unidos, de España, de Europa, quiere esto, quiere vivir mejor. Quiere ser felices. Fíjense, en España ya hemos conseguido algo, que es derrotar a la extrema derecha el pasado año 23. Nadie creía en nosotros. Todas las encuestas no nos daban la razón y lo hemos conseguido. Pero lo hemos conseguido con esta herramienta democrática, que es la esperanza. Lo hemos conseguido con hechos, como el informe que tenemos hoy. Lo hemos conseguido subiendo el salario mínimo. Lo hemos conseguido haciendo una reforma laboral sin precedentes, que dio poder a la gente trabajadora, que hizo que las relaciones laborales fueran indefinidas en nuestro país y no precarias. Lo hemos hecho mejorando los salarios. Por tanto, todas las cosas tienen que ir a la vez. La democracia, y esto lo digo siempre en mi país, va de las cosas del comer, que es este informe. Este informe lo que le está diciendo a la gente trabajadora es que tienen derecho a participar en sus salarios, en los beneficios, en los dividendos, en si se toma una decisión para sacar a la empresa de uno de nuestros lugares o no, o si nos enfermamos, qué materiales utilizan en la producción de cualquier polímero, por poner un ejemplo, que tengamos en el mundo empresarial. Va de esto. La democracia, por tanto, va de las cosas del comer y el segundo elemento que ustedes en su país han vivido y han teorizado muy bien, va de las cosas de soñar. No podemos ser creyentes demócratas sin soñar. Y si no soñamos, como lo hacemos con este informe, no vamos a ganar. Por tanto, desde la cotidianidad de nuestras vidas hasta volar muy alto. Estoy rodeada de economistas, lógicamente, soy una especialista en derecho laboral, pero creo que las que venimos del derecho tenemos una grandísima, cualidad, que es que el derecho nos permite volar.
El derecho es lo que hace que cambiemos las instituciones y que le digamos, proyectemos las sociedades que queremos. Luego vienen los economistas, ¿no?, y nos dicen, bueno, vamos a ajustar que esto cuesta no sé cuántos miles de millones de dólares. Pero los juristas lo que hacemos es volar y transformar. La democracia, por tanto, no puede ser solo una cosa de políticos. La democracia es este informe. Es crucial que la gente trabajadora crea en el poder que tiene, que haga propio el informe. Es crucial que consigamos, querida Isabel, que los trabajadores en mi país y las trabajadoras, y en todo el mundo si es posible, digan, yo quiero tener voz en las empresas, quiero tener derechos de participación en las empresas, quiero decidir sobre si hay que producir con unos turnos de trabajo determinados o con otros. Y tengo que poder decidir cómo abordamos los retos de época que hoy hacemos. Insisto, Supiot, si hacemos los cambios de transición, por ejemplo, en la automoción, en la transformación hacia el vehículo eléctrico, sin la gente trabajadora, es que nos vamos a equivocar. Y además, creo que esta propuesta democrática en la empresa es muy buena para las empresas. Es la manera de implicar a la gente trabajadora dentro. Es la manera de que crezca la productividad. Es la manera de convertir la riqueza en progreso. Que la riqueza generada no beneficie solamente a un puñado de accionistas, sino que genere desarrollo para el conjunto de la sociedad. No hay nadie que quiera más que nadie a una empresa. Hay localidades en las que se ubica una fábrica que forma parte de la vida de ese lugar. ¿Cómo se van a tomar decisiones sin esta gente dentro? Y es fundamental para los salarios, para la jornada laboral, para reducir el tiempo de trabajo y para vivir mucho mejor. Creo que su reino del miedo no es eterno. No lo va a ser. Depende de lo que hagamos nosotros. Que el pueblo estadounidense creo que ya dijo una vez que no a los monarcas absolutos, ya dijo una vez que no, que los pueblos del mundo no aceptarán una concentración obscena de la riqueza y de desigualdad. La propuesta que tenemos hoy encima de la mesa por Trump es pobreza y desigualdad. Y yo hago un llamamiento a la gente trabajadora de Norteamérica, de mi país, que salgamos a ganarles, porque es vital. Que queremos ser libres e iguales en nuestras ciudades, pero también en nuestros trabajos. Y también queremos ser libres e iguales en las redes digitales. Porque la batalla de nuestro tiempo es clara. Democracia contra autoritarismo. Pueblo contra una oligarquía digital. Derechos contra su desposesión. Y también quiero decirlo con la misma claridad. No somos neutrales en esta disputa. Sabemos de qué lado estamos. Y sabemos, además, que vamos a ganar. Vamos a vencer. Porque si no, el riesgo de involución es grande y no pueden ganar. Cierro ya. El miedo no puede paralizarnos. Tenemos que ejercer una democracia sin complejos. Por eso este informe empieza ya la vida en mi país. Este informe pasará ya a la mesa de diálogo social para ser discutida entre sindicatos y empresarios y para regular, para hacer una ley. Nuestros valores nos dan la valentía. Yo creo que también ya lo están haciendo ustedes en las calles en Norteamérica y creo que también en todo el mundo. Decía uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Hamilton, que hay un cierto entusiasmo en la libertad que hace subir la naturaleza humana por encima de sí misma en actos de valentía. Hoy, las políticas valientes son las que transforman. La democracia económica que proponemos en este informe es la que permite empoderar a la gente trabajadora en su vida cotidiana. La clave en la lucha por la democracia, créanme, está en dar poder a las gentes trabajadoras. ¿Y saben por qué?
porque trabajadores y trabajadoras somos todas. Son los médicos, soy yo que soy abogada, son las limpiadoras, son los traductores, son los cámaras, son las periodistas, son toda la gente, los músicos, las músicas, la gente de la creación, quien escribe poesía. Esa es la gente trabajadora. Somos muchos más. Somos la mayoría social. Solo un puñado de unos escogidos, muy poquitos, son los que pueden vivir de la riqueza. Y por eso la propuesta es exitosa. Por eso tenemos la obligación de ganar. Y como he empezado, les doy las gracias desde mi humilde posición y sabiendo algo claro, que no hay nada más digno que representar a la gente trabajadora en mi país y en el mundo. No hay nada que me guste más que ponerme una toga en un estrado para defender a un trabajador o a una trabajadora en un tribunal. No hay nada más hermoso en el mundo. Pero permítame que con esto termine. A veces hay que hacer pedagogía porque no se conoce bien. El único lugar en mi país en el que se ejerce la democracia directa es justamente en una parte de la empresa. El artículo 129, lo explica muy bien el informe, solo ha sido desarrollado con una parte que conocen ustedes bien, que son los delegados y delegadas de empresa, de representación de los trabajadores y los comités de empresa. Pero quiero hacer pedagogía para decirles que cuando un trabajador o una trabajadora elige a sus representantes sindicales en mi país, lo hacen directamente. Y esto es muy importante. Lo que pasa que se ha querido ocultar en mi país la fuerza que tienen los trabajadores. Creo, querida Isabel, que damos un paso adelante, que podríamos hacer una defensa técnica del informe, que ya la hacemos, yo como especialista en materia laboral y tú como investigadora, pero creo que esta es, sin lugar a dudas, una herramienta para dar poder a la gente trabajadora, pero lo que es más importante, para que tengan esperanza. Muchas gracias.